Quiero iniciar en esta noche contándoles una historia que tal vez alguno de ustedes haya escuchado, que bueno, se trabaja más a través de un cuento que es la historia que tiene como título El elefante encadenado. No sé si de pronto algunos la hayan escuchado. Y cuenta la historia que hay un niño que ama los circos. Bueno, ¿cuántos amaron los circos en su infancia? O de pronto siguen amando los circos. Bueno, para los niños es una ilusión, ¿cierto? Entonces cuenta la historia que este niño amaba los circos, pero de una manera especial cuando se presentaban los animales. Hoy en día pues eso ya es menos frecuente, pero antes de pronto las personas que iban a circos se daban cuenta que bueno, muchos espectáculos eran protagonizados por animalitos y él amaba cuando salían los animales, pero de una manera especial le causaba asombro el elefante por ver que es un animal tan grande, tan fuerte, y en los actos hacía alarde a esa fuerza, tan poderosa que él tenía. Sus puntos tenían que ver pues acerca de esa fuerza con la que contaba. Sin embargo, el niño un día sorprendido porque veía que al terminar la función el elefante estaba atado a una cadena y la cadena la sujetaba una estaca, una pequeña estaca de madera. Entonces el niño sorprendido pregunta por qué el elefante, con esa fuerza, pudiéndose soltar de una manera tan fácil a esa estaca, ¿por qué no huye? Y los adultos que están con él le dicen, porque el elefante está amaestrado. Entonces el niño hace una pregunta, bueno, y si está amaestrado, los niños que preguntan y preguntan, ¿cierto? Y si el elefante está amaestrado y esa es la razón por la que no se suelta esa estaca, entonces ¿para qué lo amarran? Si está amaestrado. Entonces, bueno, ahí pues los adultos no supieron qué responderle. Él creció con esa duda y bueno, se encontró alrededor personas que tenían la misma inquietud hasta que alguna vez encontró una persona que le dio una respuesta que pudo satisfacer esa curiosidad que él como niño tuvo. Y le dijo, lo que pasa es que ese elefante cuando era pequeño fue atado a una estaca y pues como todavía era pequeño, no era tan fuerte, él intentó soltarse durante todo el momento que lo ataron, pero no fue capaz. Al siguiente día volvió a intentar soltarse y no fue capaz, porque esa estaca lo podía sujetar. Al siguiente día volvió a intentarlo, fracasando nuevamente en el intento. Y así transcurrieron los días hasta que un día llegó el terrible día, el horrible día, en donde el elefante se dio por vencido, donde el elefante sintió que ya no era capaz. Entonces se resignó y siguió encadenado. El elefante empezó a crecer y tomó fuerza, pero él siguió creyendo que no era capaz de soltarse de esa estaca de madera. Y muchas veces a nosotros en la vida nos puede pasar lo mismo. Y estar de pronto atados a pequeñas estacas de madera en medio de diferentes circunstancias en nuestra vida que nos hacen sentir derrotados, que nos pueden llevar a sentirnos frustrados, decepcionados y de pronto pensar en que aunque eso no es lo que queremos para nuestra vida, pues ya no tenemos nada más por hacer. Y podemos experimentar eso y podemos dejar que la frustración, como tiene título esta noche el mensaje, se apodere de nuestras vidas y no nos permita avanzar ni cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Esto le sucede al profeta Elías. Elías es un profeta que vive en un momento difícil. ¿Cuántos recordamos a Elías? Elías es un profeta muy reconocido en medio del pueblo de Israel y vive en un momento difícil cuando reina el rey Acab, un rey que dice la palabra del Señor que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y este rey que hizo lo malo a los ojos del Señor tenía una esposa que era idólatra, ¿sí? Que ella seguía y servía
a Baal y bueno, a otros dioses y le rendía culto a ellos. Entonces vemos que Elías es un hombre que vive en medio de un tiempo de mucha idolatría, un tiempo que no es fácil. Y de pronto un día, a causa de toda esta idolatría, él como profeta del Señor dice, no va a llover durante 3 años, no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, ni siquiera rocío va a caer. Entonces, imagínense, y él, bueno, va y huye, ¿sí? Se esconde a causa de esa profecía que ha dado. Efectivamente sucede tal y como el profeta ha dicho, no llueve, y el rey empieza a buscarlo por cielo, mar y tierra, y no lo encuentra. Durante estos 3 años, obviamente, al no haber lluvia, pues no hay cosechas, y empieza el hambre a atacar de una manera tremenda el territorio, ¿sí? Es una cosa, pues imagínense, acá a veces que dura unos meses sin llover, ¿cierto? Y se siente la sequía, empezamos, ¿no? Que el embalse se está secando, el agua empieza a caer como más amarilla y uno empieza como a sufrir. Ahora imagínate, 3 años sin llover, sin ni siquiera caer rocío. Entonces, efectivamente el hambre llega, pero aunque toda la tierra está pasando hambre y hay una hambruna terrible, Elías está siendo alimentado por cuervos. Después de eso el Señor usa a una viuda que solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, y Dios de manera milagrosa los sostiene a él y a esta viuda con su hijo durante todo este tiempo y no escasea, aunque era solo un puñado de harina, no escasea. Y así él ve la mano de Dios obrando constantemente, el cuidado de Dios a su favor todo el tiempo. Pasados estos 3 años, de pronto el Señor le dice, preséntate ante el rey Acab. Entonces, aunque él lo está buscando, no lo encuentra, sino que él mismo se hace encontrar. Tienen el encuentro y le dice, bueno, vamos a hacer algo, y lo que vamos a hacer es que vamos a convocar a toda la nación de Israel y traiga a todos los profetas de Baal. Yo soy el único profeta de parte del Señor que queda, porque a todos los han mandado matar. Yo soy el único profeta del Señor que queda en la tierra, pero entonces convoquemos al pueblo. Y bueno, cuando están convocados, Elías les dice, hoy ustedes tienen que tomar una decisión. Si ustedes quieren seguir a Baal y rendirle culto a Baal porque creen que él es el Dios verdadero, pues que quede hoy, claro, estoy parafraseando pues para no irnos tan extensos en la palabra. Le dice, pero si el Dios en el que yo creo es el verdadero, pues entonces vamos a salir de esta inquietud. Y él les hace una propuesta. Entonces él les dice, van a traer 2 toros. Vamos a traer 2 toros, ustedes, los profetas de Baal, que eran 450 profetas, van a tomar un toro y lo van a preparar en un altar. Yo voy a tomar el otro, ustedes escojan el toro que quieran, les dice él. Y una vez lo preparemos, lo escojamos y preparemos el altar, el Dios sobre el que consuma ese holocausto, el que mande fuego, es el Dios verdadero, y entonces la nación va a salir como de esa confusión que tiene y va a reconocer quién es el Dios verdadero. Entonces efectivamente hacen así, los 450 profetas de Baal preparan su altar, preparan la leña y ponen el toro y empiezan a clamar a Baal sin encontrar resultado alguno. Dice la palabra que pasa toda la mañana y no pasa absolutamente nada. Entonces Elías empieza a burlarse de ellos, le dice, no, de pronto es que su Dios está dormido, toca que le griten más fuerte, toca que clamen más fuerte para que lo puedan despertar, ¿sí? Y entonces ellos empiezan a clamar con mucha más fuerza. Dice la palabra del Señor que ellos empezaron incluso a cortarse hasta que quedaron bañados en sangre. Tremendo, ¿cierto? Bueno, esto es una práctica que el Señor prohíbe a su pueblo, pero eran prácticas comunes en medio de la nación. Entonces ellos empiezan a cortar hasta quedar bañados en sangre y no pasa nada. Alrededor de las 3 de la tarde, ya Elías dice, es mi turno, ¿sí? Y entonces él prepara también el altar, toma 12 piedras representando a cada una de las tribus de Israel, toma las 12 piedras, junta la leña
pone partidito allá el toro y le dice, tráigame agua, traigan agua y vamos a echarle agua. Bueno, él hace una zanja alrededor de este holocausto y le echan agua hasta que la zanja queda llena de agua. Y él clama al Señor, hace una oración al Señor y le dice, Señor, yo estoy, digamos, parafraseando, estoy acá porque quiero que sepa que el pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero, que tú me enviaste y que tú los deseas rescatar, que tú los estás trayendo nuevamente a ti. Y dice la palabra del Señor que de repente, tan pronto él clama, cae fuego del cielo que consumió el toro, la leña, las piedras y lamió todo el agua de la zanja. Qué impresionante, ¿cierto? Porque ese es nuestro Dios verdadero. Pero cuando Acab llega a su casa y le cuenta a la esposa esto, ¿qué creen que ella hizo? Se enfureció, ¿cierto? No dijo, ay, bueno, ya salimos acá de esta confusión de quién es el Dios verdadero. No, sino que se puso brava. ¿Acá hay mujeres bravas? ¿No? Gracias a Dios. No entiendo la risa, hermano Néstor. No entiendo la risa de algunos. ¿No es cierto? Pero bueno, esta mujer sí era una mujer brava. Ella sí era una mujer brava. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, dice el versículo 3, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Qué tremendo, ¿no? O sea, esta mujer estaba realmente enojada. Dijo, o sea, que mañana a esta misma hora, si yo no le he matado a usted, entonces que los dioses en los que ella creía me hayan herido a mí a muerte, ¿no? O sea, realmente hizo un juramento, pero tremendo. Dijo, o sea, o lo mato o lo mato. O sea, acá no había opción, ¿sí? No había opción. Y dice la palabra que, bueno, acá uno queda sorprendido. Dice que Elías tuvo, ¿qué? Miedo. O sea, hace un momento, ¿cierto? Estaba burlándose de los profetas de Baal, ¿cierto? 450 profetas de Baal, los cuales intentaron escapar, pero ninguno escapó y todos murieron, no dejaron escapar a ninguno. Pero él había visto el poder grande de parte de Dios durante, no solamente en ese momento, sino durante todo su ministerio y muy seguramente durante toda su vida. Pero esta amenaza de esta mujer lo hizo sentir miedo. Tal vez uno podría pensar que una persona usada de esta manera, pues no debería sentir miedo, o por qué habría de tener miedo, ¿sí? Porque pues ha visto la mano del Señor. Dice el versículo 4, dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué pidió él? Morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces él no solamente tuvo miedo, sino que aparte del miedo, ¿qué quiso? ¿Qué deseaba él? Morirse. Yo no sé si alguna vez tú hayas experimentado esta sensación. O sea, bueno, hay situaciones y circunstancias que nos pueden llevar a sentir temor, miedo, ¿cierto? Nos pueden llevar a sentir frustración, digamos que pueden despertar en nosotros diferentes emociones, pero una situación tiene que ser muy fuerte ya en nuestra vida y en nuestro corazón para que una persona desee morirse, ¿sí? Y de pronto tú hayas experimentado alguna vez como que quisieras desaparecer y salir corriendo. No sé cuántas veces de pronto te hayas sentido así, o sea, que la situación nubla tanto la vida que uno prefiera querer salir corriendo y huir. Bueno, esto le pasa a Elías en este momento. Él deseaba morirse. Y
Si nos damos cuenta, pues muchas veces nosotros pensamos que estas circunstancias y estas situaciones solamente le pueden pasar a personas que les falta fe, que son incrédulas, que no creen en el Señor. Pero la verdad es que no estamos hablando de cualquier persona, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que espiritualmente tenía un nivel alto, sin embargo, lo vemos experimentando este momento de frustración. Entonces, vemos que la frustración no tiene como, digamos que un rango espiritual para llegar, sino que puede llegar a cualquier persona. La frustración es una emoción del ser humano, ¿sí? Cualquier ser humano puede experimentar la frustración. Entonces, la frustración en sí misma, por sí misma, no tiene nada realmente de malo. El problema es qué sucede y qué permitimos nosotros que suceda con la frustración. Entonces, la frustración la podemos llevar, como en el caso de Elías, al nivel espiritual. Bueno, a veces podemos llegar a sentirnos frustrados incluso desarrollando el ministerio. ¿Cuántos líderes hay acá en esta noche? Levanten la manita. Bueno, tenemos varios líderes. ¿Y alguna vez se han sentido frustrados? ¿Sí o no? Hacen las caras así, con tristeza, porque bueno, ¿y esperaban que eso pasara en su ministerio cuando arrancaron? No, ¿cierto? Pero bueno, a nivel espiritual se puede experimentar frustración, a nivel ministerial y a nivel espiritual también. De pronto, tú has de pronto deseado estar en cierto lugar o sientes que estuviste en cierto lugar y de pronto que ya no estás y puedes experimentar esa frustración de pronto añorar tiempos pasados o añorar cosas por delante de pronto porque lo has visto en otras personas. Uy, no, es que me gustaría que el Señor me usara como usa a tal y a tal pastor o a tal predicador, y de pronto sentir frustración. La frustración también puede llegar a nivel personal, ¿sí? Si de pronto tú encuentras distancia entre lo que tenías en tu vida como una expectativa y tu presente, tu realidad, y encuentras que hay distancia, puedes sentir frustración también. Puedes experimentar frustración cuando ves que pasan y pasan los años y de pronto los sueños que tú tenías los tienes ahí como congelados y como que no hay manera de descongelarlos. Podemos experimentar frustración porque de pronto empezamos a trabajar en un sueño y no se logró. Entonces, bueno, esto sería una frustración a nivel laboral. También se puede experimentar frustración a nivel familiar. De pronto tú decidiste unir tu vida con una persona pensando que iban a ser felices para siempre y de pronto tu realidad es que no ha sido así, y de pronto sentir en medio de esa relación frustración porque no se cumple, hay una distancia entre tus expectativas y la realidad que enfrentas o que vives. O de pronto por los hijos, de pronto tú tenías una visión de tus hijos y de pronto esos hijos crecieron y la visión que tú tenías para ellos pues no se estableció, y eso puede generar también frustración en nuestras vidas. A nivel, como les decía, a nivel laboral también se puede experimentar frustración, y todas y otras cosas que de pronto puedan pasar por tu cabeza pueden llevarnos a sentirnos frustrados, a sentir miedo, a querer huir o incluso a querer morirnos, a querer escapar, a querer irnos tan lejos, así como le sucedió a Elías. Y como les decía, el problema no es sentir frustración, el verdadero problema es qué hacemos con esa frustración. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 35, dice también, Romanos 5, versículo 3 al 5, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Qué nos ayuda a desarrollar resistencia? Las pruebas y las
dificultades. Dice, y la resistencia desarrolla ¿qué cosa? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, el problema realmente no son los problemas que nos llevan a frustrarnos. El problema es qué pasa a raíz de esas circunstancias. Dice, la palabra dice que nos alegramos al enfrentar las pruebas y las dificultades. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de esas pruebas y de esas dificultades vamos a desarrollar resistencia. Y que esa resistencia nos va a ayudar a forjar nuestro carácter. El problema con la frustración es cuando permitimos que se apodere de nosotros, que tome el control, porque los problemas y las dificultades nos llevan a ser perseverantes, ¿cierto? A no hacer como el elefante, que un día sencillamente nos damos por vencidos. Si sabemos y confiamos en la palabra del Señor y en el propósito que Él tiene para nosotros, pues ¿qué hacemos? Seguimos avanzando, aun cuando tengamos que intentar 1, 2, 3, 4, 5, bueno, muchas veces es saber cómo actuar frente a la frustración. Entonces, la frustración puede ser el inicio de partida si nosotros así lo permitimos y si permitimos que este versículo se haga real en nuestra vida y que realmente ese punto de frustración genere en nosotros es mayor resistencia, o puede también ser el punto final. O sea, puede ser el punto de inicio o puede ser también el punto final para muchos sueños. Puede ser el punto final de pronto para una familia. Puede ser el punto final para un proyecto, ¿sí? Para muchas cosas puede ser el punto final o también puede ser ese punto de inicio. ¿Quién tomará la decisión? Nosotros. Nosotros tomamos la decisión si ese punto es nuestro punto de inicio que nos va a llevar a despegar con mayor resistencia o si es el punto final. Entonces, ¿qué hacemos qué debemos hacer para que sea ese punto de inicio cuando nos sentimos frustrados? Entonces, lo primero es saber que la frustración, como les decía, es una emoción normal y natural del ser humano. O sea, el sentirnos frustrados no nos hace menos espirituales. Todos los seres humanos se frustran, el más espiritual y el menos espiritual. La diferencia es en qué hacemos con esa frustración. Cuando estaba preparando la palabra, pues obviamente si uno piensa en personas que se frustraron en la palabra del Señor, pues se vienen varios nombres, ¿cierto? A la cabeza, ¿sí? ¿A ustedes quiénes se le vienen, por ejemplo? Jonás, José. ¿Quién más? ¿Cómo? David. ¿Quién más? Jeremías. Bueno, así me pasó cuando yo estaba preparando y de pronto, pues bueno, yo pensé en Moisés, después sí pensé en Elías, en el Señor Jesús, en María, la madre del Señor Jesús, también pensé en Jonás, en David. Bueno, de pronto en un momento que tuvimos la oportunidad de hablar con la pastora, ella también, bueno, ella pensó en David, pensó en Ana, y así, si nosotros vemos, podemos seguir alimentando la lista, ¿cierto? Timoteo, Pedro, bueno, seguir ampliando la lista e ir por cada uno de los hombres y mujeres de Dios y encontrar que vivieron frustración. Y la lista podría ser bastante larga y si habláramos de cada uno de ellos, acá tendríamos prédica para hasta el otro domingo. Pero entonces yo dije, no, tenemos que resumir esto, ¿sí? Y yo dije, voy a hablar solamente de Moisés, Elías y el Señor Jesús. Ya escribiendo, yo dije, no puedo hablar de los tres tampoco, voy a hablar solamente de Elías por el bien de todos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues realmente, o sea, ¿por qué les nombro esto? Porque bueno, realmente
son muchas las personas en la palabra de Dios misma, no solo a nuestro alrededor, que enfrentaron la frustración. ¿Por qué? Porque es algo normal en la vida. El Señor Jesús también la experimentó, ¿cierto? Él se sintió frustrado. Bueno, dos momentos, por ejemplo, rápido que recordamos, cuando el Señor está pasando por esa angustia tan terrible y va y encuentra a los discípulos, duerma, y va y otra vez, duerma. Ya después el Señor dijo, dejémoslos que descansen porque ya qué más, ¿cierto? Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, ¿no? Que todos lloran y lloran porque todos están lamentando y el Señor llora al ver la incredulidad, pero todos dicen, ay, vea cuánto lo amaba, que también está llorando, pero el Señor llora es por la incredulidad, ¿cierto? La tristeza de la incredulidad. Entonces, a pesar de que se han visto tantos milagros, se han hecho tantas cosas, pero no les costaba creer y ver realmente el poder de Dios ahí. Entonces, durante nuestra vida muchas veces podemos enfrentar esos momentos de frustración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentimos en esos momentos difíciles es reconocerla y aceptarla como algo normal en nuestra vida. Miren, la forma que muchas veces como seres humanos intentamos resolver la frustración es haciéndonos los locos, ¿sí? Es intentando huir, como le pasó a Elías, ¿sí? Intentando buscar esconderos de a pesos, pero realmente lo que tenemos que hacer es reconocer y aceptar que nos podemos frustrar, que es una emoción válida, pero que no nos podemos quedar ahí, ¿cierto? Entonces, es una experiencia que, bueno, creo que todos en algún momento hemos vivido, pero en la que muchas veces de pronto se puede sentir vergüenza, ¿no? Porque de pronto la persona dice, no, pero yo ¿cómo voy a permitir que alguien sepa que yo estoy frustrada por mi testimonio, ¿no? O sea, en un creyente se puede levantar ese prejuicio, ¿no? ¿No? ¿Cómo me van a ver así de pronto como baja de nota o frustrada, sentirme de esta manera o aceptar la frustración? No, yo la tengo es que rechazar, ¿cierto? Tengo que hacerme mirar para otro lado, buscar entretenerme. Esa es como la salida que generalmente se busca, pero realmente no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hace unos días, pues no les voy a decir hace cuántos y muchos y pocos, yo experimenté algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, y era que me sentía extraño. O sea, yo, de hecho, la expresión que usé con mi esposo en un momento, le dije, no sé, es como si siento que mis hormonas están al revés. Normalmente no me suele pasar eso, pero me sentía como en un revolcón de emociones, como en un callejón, como sin salida, y emocionalmente me sentía sensible por todo, ¿sí? Con una sensibilidad, o sea, aparte que para mí no es difícil llorar, o sea, yo fácilmente lloro, yo puedo ver a alguien llorando y si yo le veo cara de sufrimiento, ni sé por qué pueda estar sufriendo, pero me dan ganas de llorar también y acompañarle en sus lágrimas. Entonces, pues imagínense, entonces, obviamente era un revuelto de cosas que yo realmente como que, bueno, sentía que como que eran un poco de cosas y a la vez que era nada. O sea, no sé si alguna vez se ha sentido así. Los hombres pueden decir, no, las mujeres de pronto me entienden un poquito más. Pero bueno, era un revuelto de cosas y realmente ya, o sea, son cosas que llega a un punto en que uno realmente no puede disimular, ¿no? Entonces, personas que estaban ahí cerca, bueno, pero ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y yo ni sabía en sí qué era lo que tenía ni qué me pasaba. Entonces, no, era una cosa extraña, ¿sí? Y hasta que en un momento yo dije, no, ya, o sea, tengo que reconocer que no estoy bien y que necesito un momento como para mí, allí como el Señor y yo solamente y ya, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la primera opción es intentar huir, ¿cierto? Como que ocuparse, no, tengo muchas cosas que hacer, venga, ocupo mi cabeza acá, vengo, me distraigo acá, venga, ¿sí? Y como buscar como esos esconderos, pero realmente no es algo que nos ayude. Entonces tenemos es que reconocer
que necesitamos la ayuda del Señor. Dice Primera de Reyes capítulo 19, vamos a seguir ahí con Elías, versículo 5, dice, bueno, espérenme un momentico. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado y sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Bueno, el monte Sinaí representa ese lugar de encuentro con el Señor. Entonces vemos que ¿qué hizo básicamente Elías? Bueno, él como se quería morir, su opción es acostarse a dormir, ¿cierto? Porque pues no iba a acabar con su vida, pero entonces ¿qué quería hacer? Irse a dormir. ¿Sí le ha pasado eso? Que usted dice, uy, no, quiero es como acostarme a dormir y despertarme cuando ya todo el problema haya pasado. Bueno, eso experimentó también Elías, pero ¿qué pasa? El Señor está ahí siempre cuidando de nosotros, aun cuando a veces podamos sentirnos tan solos como que nadie estuviera, el Señor está ahí y dice la palabra del Señor que el ángel del Señor lo tocó y le puso pan caliente, ¿sí? ¿A cuánto les gusta el pan caliente? Bueno, y le puso bebida también, ¿sí? Y le dijo, ¿y él qué hizo? Se levantó, comió y otra vez a dormir. Pero pues seguramente acá ya lo hace en una actitud diferente, ¿sí? Él se va a dormir y vuelve el ángel del Señor y lo levanta y ¿qué pasa? Le da alimento, ¿sí? ¿Cuál es el alimento que nosotros tenemos? O sea, bueno, tú de pronto sientes, necesito descansar y está bien descansar, ¿cierto? Pero el propósito del Señor era llevarlo al monte Sinaí, al lugar de encuentro. ¿Por qué? Porque Elías necesitaba tener ese encuentro con el Señor y hace el paralelo de 40 días y 40 noches, así como con Moisés, así como con el Señor Jesús, ¿cierto? 40 días y 40 noches. Y el Señor quiere tener allí un encuentro especial con Elías, ¿sí? Y también quiere que descanse Elías. Y entonces, bueno, él lo alimenta, lo levanta y quiero preguntarte, bueno, en esos momentos de dificultad, en medio de esas circunstancias, nosotros estamos dispuestos a ir al monte también, a tener ese momento de encuentro. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 8, dice la palabra del Señor: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Qué hermoso, ¿cierto? Dice, exprésale todo lo que tú sientes, todo lo que hay en tu corazón, díselo al Señor, porque Él es tu refugio. Él es nuestro refugio. Dice la versión Palabra de Dios para todos, dice, confíen siempre en Dios, cuéntenle todos sus problemas, Dios es nuestro refugio. O sea, si hay alguien que no se va a cansar nunca de escucharnos, es el Señor. El Señor es ese refugio seguro y es quien puede realmente entendernos, porque Dios conoce nuestro corazón y en Él es que podemos tener el verdadero descanso que nosotros necesitamos. Ahora, en medio de esa situación difícil, Dios desea que nosotros descansemos, y para poder descansar nosotros debemos hacernos una pregunta, y esa pregunta es, bueno, el primer paso es ir a Dios, ¿cierto? El segundo paso, descansar.
Y en medio de ese descanso es preguntarnos, ¿puedo hacer algo al respecto? O sea, frente a esa situación, ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que podemos hacer algo y hay ocasiones en las que no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces hay personas que de pronto pueden sentir temor y pueden sentir frustración en medio de una situación de salud. Y tú puedes preguntarte, ¿puedo hacer algo con respecto a este diagnóstico? Si de pronto el diagnóstico es que tiene subido el colesterol, bueno, ¿puedes hacer algo? Sí, ¿cierto? Pero si el diagnóstico es una enfermedad terminal en donde ya prácticamente te están contando las horas y los días, ¿puedes hacer algo? Humanamente, no. O sea, en nuestras propias fuerzas para salir de esa situación, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Descansar en el Señor. Pero si podemos hacer algo, debemos hacerlo, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos enseña un principio muy importante y es que la fe sin obras está muerta. Entonces sí, uno puede creer, pero si uno no actúa, pues la fe está muerta. Pero si no podemos hacer nada, ¿sí? Si de pronto usted dice, no, es que frente a la situación, bueno, mis hijos tienen una vida al revés, bueno, están pequeños y tú todavía los puedes formar y corregir, sí, entonces actúa, ¿sí? No deje que el niño de 4 o 5 años entonces se le salga de las manos porque tenemos que actuar. Pero si su hijo ya es un adulto que toma las decisiones por su cuenta, ¿puede usted hacer algo? Orar, ¿cierto? Pero físicamente no podemos hacer nada. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Entonces, preguntarnos, ¿podemos hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, pues empezar a actuar de acuerdo a lo que el Señor nos diga, ¿sí? Pero es muy importante haber primero ido al Señor, porque en momentos de frustración el peor error es tomar decisiones, porque cuando tú estás frustrado quieres salir corriendo, quiere vender todo, quiere acabar con todo, quiere huir y se toman decisiones incorrectas, se toman decisiones en la carne y no guiadas por el Señor. Entonces Dios quiere guiarnos en medio de todas nuestras decisiones y quiere darnos descanso. Entonces, si la respuesta es sí, pues actuemos, hagamos. Y si no, descansemos en el Señor. Pero es realmente soltar en Él. El Señor dice, vengan a mí los que están cansados, los que se sienten cargados, que yo los haré descansar. Si sientes que llevas una carga pesada, ven que yo te haré descansar. El siguiente paso es escuchar a Dios. Bueno, el Señor está ahí siempre para escucharnos, pero también nosotros debemos tener tiempo para escuchar lo que Él quiere de nosotros, lo que Él nos tiene por decir. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 16, dice, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué le dijo a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Y dice el versículo 10, dice, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Porque no es el lugar en donde el Señor quiere que esté. No es permanecer en la frustración donde el Señor quiere que estemos, pero a veces hay personas que se quedan ahí y sencillamente viven quejándose y quejándose y quejándose, pero siguen ahí. Y el Señor le dice, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar donde yo no quiero que estés? Entonces no podemos quedarnos ahí. Obviamente sentimos la frustración y todo, pero no podemos estancarnos en ese lugar. Dice el versículo 11, el Señor le dijo, sal, ¿qué le dijo? Sal y ponte de pie delante de mí. ¿En dónde?
en la montaña. ¿Qué es la montaña? El lugar de encuentro. Allí es donde nosotros nos levantamos y nos ponemos en pie. Dice la palabra, mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rojas se aflojaron. Pero el Señor, ¿qué? No estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, ¿pero qué? Pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo, ¿qué hubo? Un suave susurro. Dios estaba preparando a Elías para algo mayor. En ese punto donde él sentía frustración, Dios tenía planes mucho más grandes y mucho más inimaginables para él, que él realmente no pensaba. Él en ese momento estaba sumergido por la frustración, por la tristeza, por ese deseo de querer morirse, y vemos que el Señor permite que hayan tres manifestaciones diferentes que son comunes en el Antiguo Testamento y que representan de alguna manera la presencia de Dios. Sin embargo, en ninguno de estos tres momentos estaba el Señor. Qué impresionante, ¿cierto? En ninguno de estos momentos estaba el Señor. ¿En cuál sí estaba? En el suave susurro. Allí, en ese casi silencio, en donde parece que no hay nadie, en donde parece que nadie está, en donde pareciera que Elías está completamente solo, allí estaba el Señor. Porque el Señor quería revelarse a él de una manera diferente. Él quería mostrarse a él de una manera diferente. Dios se revela a él de una manera particular. Y dice el versículo 13, dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. O sea, no estás en el lugar que yo te quería, ni yo te traje hasta acá. Ahora, así como vino, devuélvase, ¿cierto? Le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Jezael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meholam, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces vemos que acá él le da la instrucción, le dice, unge a reyes. Bueno, en este momento no es usual, ellos usualmente, los profetas del Señor, ungían al rey de Israel, pero no era usual que ellos ungieran a reyes extranjeros. Y en este momento el Señor le entrega esta tarea de ungir un rey extranjero. Pone también como un comandante para que él sería el encargado de desterrar y de acabar con la familia de Acab. Y le dice también, unge a Eliseo, porque Eliseo, ¿qué pasa con Eliseo? Él va a ser el sucesor de Elías. Entonces el plan de Dios con Elías no había terminado. Habían grandes tareas por delante que él debía desarrollar. ¿Y qué tenía que hacer él? Volver al punto de donde permitió que la frustración lo llevara. Él anduvo no sabemos cuántos kilómetros metido ahí en la frustración, pero el Señor que le dijo, tienes que volver de ahí. Regresa por el mismo camino al que te fuiste y vuelve a ese punto de partida y ahora decide correctamente.
Entonces, hasta ese momento, Elías estaba decidiendo frente a la frustración como un punto final de su vida, de su ministerio, de todo, ¿sí? Pero el Señor le dice, no es lo que yo quiero. O sea, quiero es que después de esta circunstancia, tú muestres esa resistencia, tú muestres todo lo que yo quiero hacer contigo y ve y ahora haz la tarea que necesitas hacer para terminar. Entonces, vemos que algo que es importante es que muchas veces en medio de estas circunstancias también buscamos estar solos. Recordemos que Él deja al siervo, ¿cierto? Él deja al siervo y sigue su camino. Y no es una opción en momentos de frustración encerrarnos en nosotros mismos. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios desea que nosotros estemos rodeados de personas, pero no de cualquier persona, sino que sepamos rodearnos de personas que nos lleven a levantar nuestro ánimo, que realmente nos dirijan hacia el propósito y hacia el plan que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, estar solos no debe ser una opción, debemos ayudarnos. La palabra del Señor dice que debemos llevar los unos las cargas de los otros. Dice Gálatas 6, versículo 2, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Qué impresionante, ¿cierto? Porque un mandato del Señor es ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros, levantarnos y ser apoyo en oración los unos de los otros. Cada uno, si de pronto preguntáramos, si todos tuviéramos la capacidad de abrir nuestro corazón, si preguntáramos cada uno, todos tenemos cosas por las que estamos orando al Señor, cosas en las que necesitamos dirección, cosas en las que necesitamos respuestas de parte de Dios. Y cuando estamos solos, muchas veces nosotros podemos estar ahogados en un vaso de agua, pero de pronto cuando compartimos a otra persona, esa persona puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad, ¿sí? Y realmente ser usada esa persona para hablarnos de parte del Señor. La palabra del Señor nos dice que debemos confiar en Él. Isaías 40:31, te pido que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Los que qué? Confían en el Señor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Encontraremos nuevas fuerzas. Dice, volarán alto como las alas de águila. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Eso es lo que el Señor desea con cada uno de nosotros. Aun cuando a veces las alas parezcan cortadas, el Señor desea darnos un vuelo alto. El Señor desea que no nos cansemos, sino que avancemos. Cada día de vida que el Señor nos permite tiene un propósito de parte de Dios.